Creo que Jean-François con esta invitación nos metió, bueno, a mí me metió en un problema, un poco como yo no sé si lo vería como un fracaso, pero sí es un reto importante que a una semana de la elección podamos hacer un balance y tener más o menos una idea relativamente clara de qué pasó y qué es lo que viene. La 4T, o cómo el 2 de junio nos sorprendió a muchos. Cuando Carmen Aristegui le pregunta a Juan Ramón de la Fuente, encargado del proceso de transición, 4 días después de las elecciones, ¿cómo será la transición entre Claudia y AMLO? Su respuesta fue, sin ruptura, pero sin sumisión. Interpretemos. Resulta complicado hacer un balance de esta campaña, de los resultados y sus implicaciones sobre el futuro cercano. ¿Por qué? Puedo decir que hay varias razones. Primero, tengo 15 minutos. Lo quiero hacer desde fuera de la caja de la polarización, a partir de un seguimiento de estos procesos electorales. No comparto la polarización ni el envenenamiento del clima de la conversación pública en el que está metido el país. La de 2024 es la 9ª sucesión presidencial que me toca presenciar de forma directa, de las cuales al menos 8 las he estudiado. Cada uno de estos procesos resulta singular, complejo, específico. Por eso a día de hoy tengo más preguntas que conclusiones. ¿Qué tanta polarización o qué tanto consenso expresa una votación mayoritaria de más de 35 millones frente a 22 millones, 16 más 6? Voy a tratar de plantear algunas reflexiones muy provisionales en 6 puntos: el sistema electoral, la lógica de la elección, el semáforo de la campaña, la jornada electoral, el Congreso y el condominio gubernamental. Primero, el sistema electoral. Este sistema que conocemos ha tenido una evolución importante entre formas de participación y emisión de votos, un cambio permanente de reglas del juego y una composición variable de sistema de partidos. En 2018, para sintetizar, me pregunté si estábamos ante un realineamiento electoral que dejó a los 3 partidos gobernantes, el tripartidismo que estuvo gobernando entre 1988 y 2018, con una derrota importante. Algunos colegas me dijeron que ese proceso de realineamiento necesitaba al menos 2 elecciones. En 2021 parecía una reversión, lo cual fue un error estratégico del bloque opositor. Calcular que en ese momento los ponía de nuevo en la competencia. 2024 fue una repetición profundizada del realineamiento, al grado que hoy tenemos de nuevo y sin ninguna duda un régimen de partido dominante como lo tuvimos hasta 1982 en el PRI. 2024 consolida el partido dominante en el sentido de Pempel, es decir, una dominación entendida a partir de la coalición que gobernará el país, que dominará la agenda pública, la conversación, la narrativa, por supuesto los presupuestos. Y lo hará con mucha legitimidad los próximos 6 años. El regreso del gobierno unificado, que empezó en 2018, con los problemas que significó construir artificialmente la mayoría, es decir, con chapulineo, integración de la cláusula de sobrerepresentación, alteraciones en esta integración. Hoy tendremos una coalición con mayoría calificada de diputados. Las reacciones pues llegaron al día siguiente. Los mercados, como se dice, reaccionaron ante la posibilidad del plan C, de que ese plan C llegara en septiembre. Como dijo el clásico, tanto éxito puede generar efectos negativos colaterales, porque nos lleva a una concentración del poder mayor de la que hemos tenido este sexenio. Segundo, en toda elección predomina una lógica y en esta ocasión, quizá como en otras, se trató de un dilema plebiscitario, más 4T o ya no 4T, aprobación presidencial o crítica descalificatoria. Me pregunto, ¿en 2024 no se cumplió el voto de evaluación del gobierno o sí se cumplió? La propaganda de los malos perdedores nos lleva de nuevo a polarizar.
Los que pensaban que el 3 de junio amaneceríamos en un país que había dejado atrás la pugna electoral se equivocaron. Pasamos del reconocimiento a la impugnación en un bloque opositor que fue rechazado en las urnas y atravesó el tsunami morenista sin entenderlo, como en 2018, salvo algunas excepciones. El país se ha galvanizado en dos bloques amplios y también el sector de la cultura y el sector intelectual, en torno al eje democracia o autoritarismo. Esa es la demanda principal que estableció las dos cartas de apoyo, cada una a las candidatas, a Xóchitl y a Claudia, para oponerse. La oposición dijo: estamos ante la posibilidad de extender la deriva autoritaria durante el próximo sexenio. Para el oficialismo se considera, al contrario, que la transformación de la vida pública es producto de un movimiento profundo, amplio, plural, que surge de las luchas por la democracia y la justicia. Fin de la cita. Muchos de estos intelectuales antes firmaban desplegados de forma conjunta para defender la democracia y la justicia. Hoy están completamente divididos en dos bloques que parecen irreconciliables. Se ha construido una trampa de la que no hemos podido salir, o por lo menos hasta el momento. Reivindicar la redistribución de la riqueza y maltratar y concentrar el poder, maltratar la democracia. El oficialismo reivindica correctamente las banderas de la justicia y la redistribución del ingreso con el tema y el lema de por el bien de todos, primero los pobres. Sin embargo, vemos que los resultados en la materia son importantes, relativamente importantes, pero insuficientes. Hay menos pobres, un 5%, pero la pobreza extrema está igual. La concentración de la riqueza de los ricos ha crecido de forma considerable. No se hizo una reforma fiscal para fortalecer al Estado, que se necesita para la redistribución. Sin embargo, la narrativa de la 4T dice que se está haciendo una transformación. Después de años y décadas de construir una democracia electoral, llegamos a una extraña situación. Un enfrentamiento entre dos visiones de lo que debe ser el país. Para el oficialismo se trata de seguir con la transformación que, según el discurso político, ha cambiado al país y lo rescató de la decadencia en la que se encontraba con los gobiernos neoliberales. Del lado opositor, dicen que nuestra democracia está en peligro porque estamos frente a un régimen autoritario que quiere destruir la democracia y sus instituciones. Afirman que la 4T quiere regresar al pasado del partido dominante y de concentración de poder. Bueno, lo que afirmaban ahí está en las urnas. En 2024 ganó de forma contundente la narrativa oficial. La confianza está en el presidente, en su partido, en su candidata, hoy ganadora de los comicios. La oposición leyó mal o no entendió la construcción de la identidad que ha logrado Morena en el país. Claudia ganó por múltiples razones, ya se ha dicho aquí en la mesa: programas sociales, narrativa presidencial, nuevo régimen laboral, aumentos salariales, polarización, mañaneras. Diversas encuestas midieron la popularidad presidencial como una constante, también ya se mencionó. Algunos decían que era similar a la de otros presidentes, a excepción, por supuesto, de Peña Nieto, y que AMLO no sería diferente, que además de estas mediciones se reprobaban políticas específicas por malos resultados: inseguridad, violencia, militarización, economía bajo crecimiento, sistema de salud y de educación con riesgos y problemas y retrasos importantes, riesgos democráticos. Pero se apoyaba ampliamente los programas sociales y eso fue determinante a la hora de votar. Hay una clara preferencia entre beneficios y programas, votos por Morena. Pero Claudia también ganó entre los no beneficiarios, en los distintos grupos de edad, entre las diferentes clases sociales, empate con los más ricos, en los diferentes niveles educativos, en las diferentes regiones del país. En suma, no pesó igual la evaluación entre lo positivo y lo negativo del gobierno que terminará el próximo 30 de septiembre. 3. Durante la campaña se pudo establecer un semáforo para jerarquizar algunas de las claves de lo que estaba pasando. ¿Qué pasó con los tiempos políticos? Hay discusión de cuándo empezó este proceso de sucesión adelantada. Después del 21, a mitad del 22, entre abril y mayo del 23, ¿cuándo se emparejó el calendario informal, ilegal y lleno de simulaciones para darle vuelta a las reglas con el calendario oficial?
El caso es que fue larguísimo, agotador, apabullante, incluso por los 50 millones de spots que nos ensordecieron a todos. Solo dejo enunciados los temas: la sucesión adelantada, las reglas legales e ilegales, los desempeños de las precampañas y campañas, los debates, las encuestas, ahora podríamos decir algo sobre ellas, y por supuesto las expectativas y las emociones con las que se construyó esta sucesión. Durante las décadas del partido hegemónico, México celebraba comicios con el filtro del autoritarismo, es decir, se sabía antes el resultado y las reglas estaban cubiertas de incertidumbre. Con la transición, el país avanzó hacia reglas con certeza y resultados inciertos. Hoy parece que hemos regresado a un híbrido, con reglas a veces que se aplican, a veces que no se aplican, o solo en algunas partes del proceso, y otras que han sido violentadas sin que haya mayores consecuencias. En los focos rojos de este semáforo de campaña, por supuesto, están, no me extiendo, las expresiones de un proceso político asaltado por el crimen, con altísimos niveles de violencia, datos hasta abril último, 51 personas asesinadas, 27 aspirantes, 24 relacionados con el proceso, según laboratorio electoral. Los focos amarillos se encontraban principalmente en las irregularidades del proceso y las violaciones a la legalidad, la sucesión adelantada, las 30 tarjetas amarillas al presidente y, en segundo lugar, las dos principales instituciones que califican y organizan la elección, un INE dividido y debilitado, en donde las principales posiciones de su estructura están en manos de encargados de despacho, una consejera presidente incapaz de lograr consensos. Enfrente el Tribunal Electoral incompleto porque el Senado no hizo su tarea con la obligación legal de nombrar a los integrantes. En la parte verde del semáforo solo quedaba expectativas y deseos, es decir, que la litigiosidad no fracture las reglas y que podamos tener certidumbre en el resultado final, que las ofertas de diálogo y pluralidad se hagan realidad. Cuarto, la jornada del 2 de junio transcurrió en calma, como han sido las últimas sucesiones. Vimos desde la instalación de las casillas las largas colas de votantes aquí en la Ciudad de México, sobre todo en ciertas áreas. Vimos la calma de un domingo caluroso en donde el país asistía a las urnas. Las maquinarias del INE volvieron a funcionar con fuerza y con eficacia, un oficio aprendido que garantiza que los votos se cuenten y cuenten. Los problemas empezaron al cierre de las casillas, primero las declaraciones infundadas de los perdedores, declarándose ganadores, las encuestas de salida que pulularon sin saber quiénes eran sus autores, cuáles eran sus metodologías, quién financiaba esas encuestas. En cualquier caso, debería quedar prohibido declarar triunfos antes que la autoridad anuncie resultados. Los conteos rápidos llegaron un poco tarde de lo que se había anunciado. Quiero pensar que por la complejidad de computar al mismo tiempo 3 elecciones federales y no por una maniobra. De cualquier forma, esa noche, casi de madrugada, nos fuimos a dormir con los resultados, a diferencia de lo que sucedió en el 2006, los gruesos resultados. Durante la campaña hubo encuestas, cada quien adoptaba la que le convenía, le convencía o la sentía más seria o más mejor realizada. Es decir, teníamos de 30 puntos de diferencia a favor de Morena y Sheinbaum, de 20 puntos o de 10 puntos. Los que midieron 30 puntos o más acertaron, qué raro. Los otros dos grupos se equivocaron. Casa encuestadora, cada una explicará qué le pasó, cuáles eran sus metodologías y qué sucedió. El INE no se toca mientras me convenga. Parece que esa es la consigna de los partidos de oposición y de los partidos gobernantes al impugnar un fraude que no existió. Los resultados tienen una coherencia completa entre los conteos rápidos, el PREP y el cómputo distrital. Ya no me meto a las cifras. Los resultados del 2 de junio fueron sorprendentes. Dejan un mapa que acentúa la hegemonía de una fuerza política, como no la veíamos desde hace décadas. Queda descartada la posibilidad de tener un poder más acotado, con contrapesos por la fuerza de los votos. Construir consensos y diálogos entre el gobierno y las oposiciones se ubica en el campo de la buena voluntad de la ganadora. No será necesidad, será la misma presidenta la que se autorregule, que
qué panorama. En 2018 hubo un realineamiento, el 2 de junio se intensificó. Vemos también los resultados de lo que fue las gubernaturas, la Ciudad de México, el rescate de algunas alcaldías y tenemos ya 24 gubernaturas, tenemos 27 congresos locales en mayoría de Morena y le quitaron incluso el estado de Yucatán, un bastión panista. Parece que en Jalisco, después de mucho jaloneo, gobernará Movimiento Ciudadano con un congreso de mayoría morenista con sus aliados. Quinto, el Congreso de la Unión, esto que se ha dicho y que se ha discutido mucho de lo que pasará con los plurinominales. Hay un excelente texto de Nuria Valenzuela que se pregunta, y se los dejo, acaba de salir en Animal Político, dice, ¿cómo llegamos a que el 54% de los votos se convierta en 74% de los curules? Por cuestiones de tiempo no me extiendo en esta pregunta, pero me parece que ella apunta al elemento fundamental, esta confusión entre partidos y coaliciones y estos convenios de coalición completamente oscuros que nadie sabe que ahí están todas las artimañas y trampas para generar mayorías artificiales. Creo que este será el tema de los próximos días, de los próximos meses, y no tendremos un resultado en firme hasta agosto. Estaban diciendo ahora que probablemente por ahí del 22-23 de agosto se sepa cómo va a quedar finalmente este Congreso. Claudia Sheinbaum ofreció gobernar para todos y respetar las diferencias. Eso dijo el día que ganó la presidencia. López Obrador hace 6 años dijo lo mismo. Interpretemos. Sin embargo, queda la duda de que el contundente mandato del voto genere un poder legislativo hegemónico en donde la oposición no sea un interlocutor importante. ¿Reformas por consenso? Me lo pregunto. ¿O simple imposición de la mayoría? Ese es el premio que le dio el 2 de junio a Morena y a sus aliados. En México ya sabemos lo que representa un partido dominante que controla la agenda, el presupuesto y la negociación. Claudia dice que para las reformas habrá consulta amplia y búsqueda de consensos. AMLO dice que las reformas van. Mientras tanto, la primera semana postelectoral la bolsa bajó y el peso se devaluó. El viernes el peso llegó a 18.40 y la bolsa bajó 2.75. Finalmente, y con esto empiezo a concluir, primer piso, segundo piso, el nuevo condominio gubernamental. ¿Qué viene con esa mayoría? Estamos frente a una hegemonía como lo planteó Antonio Gramsci, es decir, como combinación de fuerza y consenso en el Parlamento, como dirección intelectual y moral, dirección y dominación. Por lo tanto, sabemos, AMLO logró la dirección política de la narrativa dominante para una mayoría electoral. También sabemos que esa mayoría va hacia un paquete de reformas que propuso el 5 de febrero pasado, el famoso Plan C, compuesto por 20 cambios, 18 de ellos de transformación o reforma constitucional. De esas 20, podríamos decir que se pueden organizar en tres grupos que son las reformas del bienestar, que agrupan programas sociales, apoyos para adultos, becas, que el salario no esté nunca por debajo de la inflación y que se asegure un salario de cierto nivel, etcétera. O sea, es un paquete interesante de reformas. Luego viene otro grupo que creo que es el polémico y el más complicado y el que está generando más incertidumbre, que es el de un cambio de régimen, un cambio que concentraría el poder. Las reformas al Poder Judicial que buscan elegir por voto popular a ministros, magistrados, jueces, consejeros del INE, la reforma político-electoral que nos lleva a un sistema de mayoría relativa sin representación proporcional, elegir a los consejeros por voto popular, bajar el financiamiento a partidos, pasar la Guardia Nacional ya de forma constitucional a la Sedena, volver a la CFE una empresa pública, desaparecer 7 organismos constitucionales, COFESE, Coneval, INAI, FETEL, CNH, CNR, CNMC. Una reforma muy positiva es la de los pueblos indígenas para establecer un nuevo régimen. Y finalmente un tercer grupo que, como diría Granados Chapa, es una suerte de cajón desastre, en donde hay desde la
La prohibición de los vapeadores, las drogas, el fracking, el maltrato animal, 17 trenes de pasajeros, el problema del agua, etcétera, etcétera, lo que se les ocurra. ¿En qué consiste el segundo piso de la 4T a la hora de un nuevo gobierno? Me pregunto, cuando Claudia dice que habrá diálogo y consenso, ¿cómo será el mes de septiembre con un nuevo Congreso, un presidente en funciones y una presidenta electa? Me pregunto, reformas por mayoriteo o por consenso, ¿qué significará una ruptura y qué significará en los hechos que no habrá sumisión de Claudia frente a AMLO? La nueva presidenta dice que habrá diálogo, parlamento abierto, los mercados reaccionan, el presidente dice que la justicia está por encima de los mercados. Me pregunto, y con esto concluyo, sin rupturas, pero sin sumisión. Muchas gracias.